Pixe de la risa. Cop, anem a publicitat i després amb el so de vaca. Publicidad. ¿Piensa que su vida es un poco insulsa? ¿Está usted por debajo de la media en casi todo? ¿Su mayor hazaña ha sido capturar los 150 Pokémon? Bueno, 151. ¿Sus amigos son todos más guapos, inteligentes y huelen mejor que usted? ¿No cree que va siendo hora de cambiar? Admítalo, hombre. Admítalo. ¡Que lo admita, coño! Nosotros tenemos la solución a sus problemas. Contrate a Amigos Defectuosos S.A. y jamás volverá a sentirse inferior a sus congéneres. ¿Cansado de que las chicas le rechacen? Un amigo más asqueroso que usted solventará este problema. Hueles bien. ¿Quieres salir conmigo? No, me voy a follar a ese de ahí. ¿Harto de que le critiquen por ser de derechas? Contrate a un amigo nazi y la gente dejará de criticarle por ser un intolerante. ¿No suele triunfar en las conversaciones? Contrate a un amigo muerto y dejará de ser el más soso de la pandilla. ¿Le acusan siempre de ser un machista? Hágase con un amigo realmente machista y dejará de escuchar este tipo de opiniones. Este comentario me parece excesivo. ¡Cállate, puta! ¿Quieres pegarle? ¿Quiere dejar de ser el tipo al que siempre eligen el último en los partidos de fútbol? Alquile a un amigo ciego y esto no volverá a sucederle jamás. Pero no tiene usted por qué creerse esta maravillosa oferta. Veamos algunos testimonios. Hola, a mí me echaron de los Boy Scouts de pequeña, pero quería continuar haciendo actividades en grupo, así que contraté unos amigos defectuosos y formamos la ETA. Y ahí seguimos. ¿Y lo que nos queda? Hola, yo era estudiante de comunicación audiovisual y no se me daba muy bien eso del cine. Pero contraté a Amigos Defectuosos y hoy en día hemos formado la Academia de Cine Español. Y ahí seguimos. ¿Y lo que nos queda? Hola, yo tenía ganas de robarle el dinero a la gente sin que nadie pudiera reprocharme nada. Y como yo solo no podía, contraté unos amigos aún peores que yo y formamos el gobierno valenciano. Y ahí seguimos. ¡Y lo que nos queda! ¿Por qué esforzarse en ser una mejor persona cuando puede juntarse con gente aún peor que usted? Nosotros le proporcionaremos los amigos que usted necesita. Amigos Defectuosos S.A. patrocina el zoo de vaca. Zoo de vaca. Zoo de vaca. Coño, el día que grabaron. Bienvenidos al Baño del Misterio. En este programa veremos el escalofriante documento en que uno de nuestros colaboradores acusa duramente, hasta pegarse un tiro en el paladar, a uno de nuestros productores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Estamos presentando... Vale, tía, el programa lo presenté yo. No. Vale. Échale, Carla. Avante el documento. Buenas tardes, José. ¿Qué quieres, Robert? Mira, salen de tu jodido estudio de radio
¿No te gustaría que yo estuviera en tu jodido estudio de radio como director o algo parecido? Mira, yo cuando fui al programa subió la audiencia y vosotros lo sabéis. Mira, Robert, yo comprendo que me lo pidas. Quiero decir, sé que quieres venir, pero ¿por qué ahora? Yo fui tu entrevistador. Yo te traje aquí. ¿Por qué no sé lo que dices a Simoa, Chaume o a Josep? O al pollo. Mira, que yo sepa, ellos tres hicieron bien su trabajo. Ay, ¿yo no te llamé por teléfono? ¿No comiste bien? Mira, conseguí que te pusieran olivas y papas Lolita. Y no miremos de la caña con las bravas. El catering era una mierda, solo había una Oreo y ya había lamido la nata. Mira, pasaron por el plató Paquirrín y su madre. Teniendo en cuenta mi esfuerzo, deberías estar agradecido. Yo soy fan de la Pantoja. Primero, me compré el disco de Viva Triana, luego Amor Eterno y después A tu vera. ¿Sabías que me conozco todas las canciones de Pe a Pa? Podría cantarte algo. No me gustaría. Bien. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cantar con Fran y Víctor sobre actualidad? No sé qué quieres, Robert. Quiero ser director. Eso está ocupado. Joder. Pues quitas al que esté y me pones a mí. Siempre podrías hacer de conserje. Ni de coña. ¿Qué? Mira. Eres feo, gordo y no te soporto. Mira, ahí te has pasado, Te has pasado 3 pueblos. Me parece que ahí te has pasado, amigo. No, te has pasado. No, para nada. Chico, yo no sé cómo lo verás, pero hace unos meses hubo una fuga de gas. Sí, en vuestro estudio. ¿Crees que pasó por casualidad? ¿Quién crees que fue el responsable, Pues que sepas que ibas a entrar al programa, pero que ahora ya no vas a entrar. ¿Y qué puedo hacer para convencerte? ¿Hay una vía pacífica en la que todos salimos ganando? O también os puedo petar vuestro culamen. ¿Cuál escoges? ¿Con qué te quedarías? Robert, estás muy mal de la olla. ¿Qué coño ha sido eso? Ya No lo has sé. oído ya nada, lo sé, Robert. ya Estás lo un sé, poco mal. sé, Estás sabes un todo poco sobre loco, mí, me parece a mí. Absolutamente todo sobre mí. Sé que sabes que a menudo no me tomo la medicación, ¿vale? Estoy de acuerdo. Pero eso de que como combino mi camisa con mi gorra y te pasas un poco, ¿sabes? Mira, yo tengo un problema y es que oigo Robert por aquí, Robert por allá, muchas veces, y en muchos lugares distintos, incluso comiendo pipas, comiendo pipas, oigo un poco de Robert por aquí y un poco de Robert por allá. Pero si entrara a vuestro estudio, mejoraría sin ninguna duda. ¿Qué te parece? Bueno, mira, Robert, vete a tomar por saco, vete a tomar por culo ya, Vete ya. Robert, que era broma, que te queremos en el programa, Robert.